27, I've got both of them in the Hola a todos, bienvenidos nuevamente a estas ponencias y a este primer programa internacional de gestión agroambiental y desarrollo comunitario participativo 2020, en el cual nos sentimos muy contentos por tener realmente este programa. Hemos recibido comentarios muy positivos, pero aquello que nos encanta muchísimo más es el poder percibir que ustedes están adquiriendo conocimiento, y cada uno de sus comentarios positivos y gratificantes nos ayuda a nosotros a continuar a crear contenido por medio de ODAC Internacional, esta organización que nace del corazón de poder salvar nuestro planeta y darle ese desarrollo sostenible a cada uno también, no solamente al planeta, sino a cada uno de ustedes. Y hoy vamos a empezar súper rápido. Los anuncios pues los vamos a tener de una manera intermedia. Hoy tenemos dos conferencias, repito, hoy tenemos dos conferencias, así que tienen que estar hasta el final porque esas dos conferencias cuentan como asistencia para que logren, obviamente, aplicar al certificado final. Recuerden que tienen que suscribirse al canal de ODAC Internacional, tienen que seguir la página de Facebook de ODAC Internacional, y esos pasos son importantes para adquirir el certificado al final, que se realice también el examen. Vayan al canal de YouTube, suscríbanse, vean los videos, porque son importantes para que puedan optar al certificado y al examen, ¿no? Tienen que pasar un examen, no es un examen complejo, pero sí viene de todas las conferencias que se han brindado en todo este tiempo. Realmente durante la semana nos hacen falta, ya nos sentimos como una familia de estar compartiendo con ustedes. Gracias por estar compartiendo, y saludar rapidito lo que es algo rápido, o lo que es al Perú, saludar a Ecuador, a Colombia, a Chile, a México, a Guatemala, a Nicaragua, Honduras, a El Salvador. Saludos hasta Argentina, saludos hasta Brasil, a República Dominicana, a Cuba, a Bolivia, Venezuela, Puerto Rico, saludos a Panamá, a Estados Unidos, Costa Rica, Paraguay, a España, saludos a Uruguay, a Túnez, Canadá, República Checa y Belice. Así que chicos, hoy vamos a empezar súper rápido. Recuerden, hoy tenemos dos asistencias, dos conferencias, y vamos a dar inicio hoy con la primera ponencia de lo que es la ingeniero Denise, la ingeniero Denise que hoy nos va a estar compartiendo, ¿sí? La ingeniero Denise Guamaní, que nos va a estar compartiendo un tema muy importante. Es un tema que sé que les va a encantar. Y lo que es la ingeniero Denise Guamaní es ingeniera en ambiente y desarrollo, joven emprendedora, activista social y defensora de los recursos naturales, nacida en el distrito de Colca, provincia de Víctor Fajardo, de la región de Ayacucho, egresada de la cátedra de la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano, colaboradora e investigadora de la Cátedra de UNESCO de Sostenibilidad, y tiene estudios de especialización en el uso y manejo de residuos sólidos, saneamiento básico ambiental, impacto y fiscalización ambiental. Preocupada por la contaminación por plásticos, crea el proyecto Tejiendo Plásticos con el objetivo de reusarlos y mitigar la contaminación en la provincia de Huanta, Ayacucho. Este trabajo se llega a trabajar con mujeres y varones entre 16 y 70 años. A su vez, se involucró a personas con capacidades especiales. Es así que logra el reconocimiento, mención honrosa en el 2018 en el Premio Nacional de Ambiente Antonio Brack. Y para nosotros es un placer y un honor que esté con nosotros presente tocando un tema de índole interesante, que son las relaciones comunitarias y experiencias. Así que le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Denise Guamaní desde el Perú. Ingeniero, ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas tardes, y también saludar a todos los que están presentes en esta faceta virtual que tenemos, ¿no? Con las diferentes presentaciones, ¿no? Agradecer a la organización, a la ODAC, por esta invitación. Asimismo, bueno, ¿no? Vamos a tocar el día de hoy un tema muy interesante sobre el desarrollo comunitario participativo. ¿Me podrían confirmar si están viendo la pantalla? Porque ya lo compartí. Sí, estamos viendo la pantalla. Ok, muchas gracias.
Como bien cierto, soy Denise Guamaní, ingeniera en ambiente de desarrollo, soy de Perú, y bueno, vamos a iniciar con nuestro tema. Antes de todo, vamos a iniciar con esta frase. A ver, aquí está. Donde nos dice, ¿no? Donde Nelson Mandela nos dice, la pobreza no es natural, es creada por el hombre y puede superarse y erradicarse mediante acciones de los seres humanos. Y erradicar la pobreza no es un acto de caridad, es un acto de justicia. Entonces quiero iniciar esta ponencia con este mensaje. Bueno, primero que todo, para poder entender sobre lo que es el desarrollo comunitario participativo, tenemos que entender este primer concepto, ¿qué es la comunidad, no? Entonces, diremos que la comunidad va a ser ese conjunto de individuos que van a compartir un mismo territorio geográfico, donde van a encontrar características similares y van a luchar por un bien común. Entonces, bueno, ¿no? Generalmente una comunidad se va a componer por la población, el territorio, donde se va a tener diferentes demandas de los recursos naturales que ellos poseen. Como vemos en esta imagen, vemos pues toda una población, diferentes tipos de individuos, con obviamente que estas personas van a poseer una forma de vida, una cosmovisión, un estilo de vida, ¿no? Continuamos. Siempre se va a tener diferentes ámbitos comunes dentro de una comunidad. Por ejemplo, en el Perú tenemos 3 regiones, ¿no? Costa, sierra y selva. De acuerdo a cada región van a tener sus estilos de vida, su forma de vida, como es su cultura, sus tradiciones, el hecho de la forma de vestirse, los alimentos que ellos consumen, ¿no? Van a compartir, ¿no? Van a tener algo en común en un cierto número de personas. Como vemos en las imágenes, les presento un poquito de la selva del Perú. Aquí arriba vemos la sierra, y bueno, el lado de abajo encontramos lo que es la costa, ¿no? Vemos los diferentes tipos de vestimenta y otros. Bueno, cuando hablamos de desarrollo comunitario, ¿a qué nos referimos, no? Va a ser una forma de crecimiento de esa comunidad. Y este crecimiento va a ser en favor, en beneficio de todos los integrantes de ese lugar, y que obviamente va a ser importante y principal para que este lugar se mejore. Y para que logremos esa mejora, algo muy esencial va a ser la educación. Continuamos. Ahora, ¿a qué nos referimos con participativo? Aquí les pongo algo, ¿no? Un pequeño concepto que quiere decir, empieza con la toma de conciencia por cada miembro de la comunidad, el cual es integrada y ayuda a motivar, tomar decisiones, iniciativas, para responder las diferentes problemáticas que enfrentarán de manera organizada y equitativa. Más o menos a eso vamos a llamar nosotros participativo. Entonces, ¿qué será ese desarrollo comunitario participativo? Vamos a decir que se va a lograr cuando la comunidad u organización es fortalecida en los diferentes fundamentos básicos, ¿no? Siendo su misión, su visión y sus objetivos claros en lo que quieran alcanzar, basándose siempre en el respeto y la equidad. Bueno, vamos a tener básicamente algunas funciones que se van a encontrar dentro de la comunidad. Ahora, una de ellas es la relación del ser humano entre el ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre nosotros como personas sociales, por así decirlo, vamos a necesitar de otras personas para lograr nuestros objetivos. Vemos aquí, por ejemplo, que en una población llegan a darse diferentes proyectos que llegan. Por ejemplo, puede ser un proyecto de inversión ya sea pública, privada o mixta, y ese proyecto va a tener un equipo de trabajo, ¿no? Y este equipo de trabajo se va a involucrar con las personas beneficiarias y va a haber una relación entre ambos bandos, por así decirlo. Entonces, si hay una buena química, hay una buena organización, una buena planificación, pues se va a establecer una relación que esto va a conllevar hacia un desarrollo comunitario, ¿no? Entonces, primer punto, recordarse, existe la relación del ser humano entre el ser humano. La otra función es la relación del ser humano con la naturaleza. Esto todos, pienso yo, que lo conocemos, que de alguna manera lo hemos vivido, ¿no? Todo ser humano siempre va a necesitar de esos servicios ambientales de nuestros recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí pueden observar ustedes que las personas
a veces viven gracias a la agricultura, puede ser del café, que en la selva del Perú donde he estado, pues se vive de eso, ¿no? De la agricultura, del café, del cacao. También hay proyectos alternativos como los proyectos forestales, ¿no? Donde se hace las plantaciones de diferentes forestales como el pino, el eucalipto, algunos forestales nativos de la zona, y que esto va a conllevar hacia una buena economía que en el futuro o en un largo plazo, pues esta población logre aprovechar esos recursos forestales, ya sea con la venta de la madera o saquen algún derivado, y que va a ser parte de su economía circular, ¿no? Entonces, ahí está la relación del ser humano con la naturaleza. Pues, ¿qué seríamos nosotros si no tendríamos nuestros recursos naturales? Bueno, ¿no? Continuamos. Tenemos también la siguiente función, que es la relación entre Dios y el hombre. Bueno, en esta parte, al menos el Perú es bastante católico, hay una relación fuerte, el tema de la fe, donde ellos para hacer cualquier actividad, para hacer cualquier movimiento en la población, tiene que ver mucho Dios, ¿no? Tengo entendido que también Centroamérica es bastante, tiene mucha fe, siempre cualquier trabajo lo hace en nombre de Dios, ¿no? Entonces, esta relación también va a ser importante. ¿Por qué menciono esto? Porque nosotros, si queremos ingresar, ya sea por medio de un proyecto o algún tipo de actividad dentro de una comunidad, de una población, tenemos que respetar su cultura, sus tradiciones, esa cosmovisión que ya ellos están manejando. Y entre ellos siempre vamos a encontrar algo bien marcado, que es la religión. Ahora, dependiendo del lugar, va a ser diferente el tipo de creencias. En algunos lugares creerán en una virgen, en otros lugares en el mismo Dios, y diferentes tipos de creencias, por así decirlo, ¿no? Entonces, por decir, aquí en Ayacucho somos bastante católicos. Como vemos ahí les muestro algunas fotografías de las procesiones que se tienen por aquí. La Semana Santa, de hecho, en Ayacucho es bastante conocido a nivel mundial, que es más o menos por abril. Espero que la gente que nos está viendo ahorita, pues alguna vez puedan llegar a Perú y sobre todo a Ayacucho. Bueno, continuamos. También hay que entender que en otros sitios, esto es el Cusco, les muestro un poquito de Cusco, que no solamente vamos a creer en un Dios, no en ese ente poderoso, sino también va a haber creencias en el tema de creer en la Pachamama, ¿no? En este caso hablamos de la tierra, del suelo, de que el suelo, la tierra tiene vida. Vamos a creer en el sol y en otros tipos de entes que para nosotros va a ser algo significativo. Y eso nosotros tenemos que aprender a respetarlos y adaptarnos cuando nosotros queramos hacer algún tipo de trabajo en esa zona de ejecución, ¿no? Entonces, también existe ese tipo de relación. Muestro estos tres tipos de relaciones, del hombre con el hombre, del hombre y la naturaleza, el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque en los diferentes proyectos o las actividades que he podido participar, he logrado identificar estos tres puntos, ¿no? Y que han sido muy importantes para lograr nosotros un buen proyecto, un buen trabajo, y que esto sea duradero en el tiempo. Ahora, de acuerdo a las diferentes actividades en las que me he involucrado, les voy a mostrar las lecciones aprendidas para lograr obtener ese desarrollo comunitario participativo. ¿Cómo yo puedo hacer que la comunidad, que los individuos, mi población pueda participar? Y pueda ser obviamente parte de ese desarrollo que buscamos, ya sea de una población, de una localidad, o en todo caso de nuestro país, ¿no? Entonces, primera parte, por así decirlo. El desarrollo comunitario que planifican las personas ajenas a la comunidad no es bien aceptado por las comunidades a largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? A veces, cuando nosotros queremos hacer ese proyectito, por así decirlo, ya sea de 100.000 soles o ya sea de 3 millones de soles, y que este proyecto, como les digo, no puede ser de inversión pública, puede ser de inversión privada o mixta, ¿no? Entonces, si nosotros nos vamos a separar de la realidad de esa población, o vamos a ser ajenos, como aquí coloco, ¿no?, de esa comunidad, ténganlo por seguro que después de poner ese proyecto en adelante, todos se van a olvidar. ¿Por qué? Porque esa gente no se ha involucrado, esa gente no ha convertido ese proyecto como parte de ellos. Entonces, si nosotros vamos a pretender hacer algún trabajo sin incluir a esa población, sin hacer una consulta previa, sin hacer esa participación ciudadana,
no vamos a tener buenos resultados en el futuro. ¿Y qué ha ocasionado este tipo de situación? Por lo general, pues los diferentes tipos de conflictos sociales. Como pongo aquí coloqué algunos reportes de conflictos que ha sido causa de una mala planificación, una mala programación. Entonces aquí les muestro algunos números de los diferentes tipos de conflictos sociales que pueden tener ya sea en un país, en una región, en una localidad, como es decir, los conflictos socioambientales, los asuntos de gobierno nacional, y toda la lista que aquí los puedo mostrar, ¿no? Esto es un reporte del 2019, los diferentes conflictos que se tuvo en el Perú, y que justamente muchos de estos han sido en consecuencia de la falta de planificación, ¿no? De que, por ejemplo, se ha tratado de implantar algún proyecto, por ejemplo, lo que ocurre en la mayoría de casos, los proyectos mineros, ¿no? Que si bien es cierto, los proyectos traen inversión a una población, sin embargo, si no se trabaja con la participación ciudadana, pues no se va a lograr buenos resultados, ¿no? Se va a tener más bien conflictos sociales, como podemos ver en estas noticias, ¿no? Donde dice 100 empresas involucradas en conflictos sociales, incluso con las mismas empresas. O sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con quiénes queremos trabajar y qué tenemos que hacer. Ahora, se han llegado casos, por ejemplo, en la minería, en lo que es Puno, en Cusco, en las diferentes regiones de nuestro Perú, que hasta se ha llegado a dar la muerte, ¿no? ¿Por qué? Por los conflictos sociales. ¿Y a causa de qué? Pues de un mal manejo, ¿no? O también, quizás, comentarles un poquito también sobre el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción, el hecho de que, por ejemplo, cuando se hace un estudio de impacto ambiental de algún tipo de proyecto, en este caso la minería, a veces hacen toda su línea base ambiental, recogen toda su información, digamos, puede ser el caso que sí, que verdaderamente pues están permitiendo que la gente opine, que la gente participe, que esté informada, y en el plan de manejo ambiental, de acuerdo a lo que ellos han ido identificando, a los diferentes impactos, ya sean positivos o negativos, ellos van a plantear sus soluciones o sus formas de rehabilitar o de mitigar los impactos que ellos van a causar, pero sin embargo al momento de la práctica, o sea, todo en teoría va perfecto, pero al momento de la práctica y de ejecutar ese plan de manejo ambiental o ese plan de compensación o de contingencias que ellos presentan, pues no lo hacen. ¿Por qué? Porque quieren evitar gastos, no quieren generar, reducir sus utilidades, por así decirlo, ¿no? Entonces, al final, eso va a llevar a diferentes tipos de conflictos. Y obviamente, esto va a detener ese desarrollo que necesita esa comunidad o esa población. Más bien, por otro lado, lo que va a ocasionar va a ser más bien problemas, ¿no? Como la contaminación, como aquí encontramos, ¿no? El plomo y el arsénico contaminan ríos, Ramis en Puno. Y esto pues trae graves consecuencias, ¿no? En caso de las personas que viven allí, ¿no? Hay niños con enfermedades a causa de estos minerales, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto también es muy importante, considerar la participación ciudadana desde un inicio de alguna actividad, ya sea de un proyecto, de un programa o cualquier actividad que nosotros queramos hacer en una comunidad, en una región o en el país, y obviamente que todo esto con el objetivo de lograr ese desarrollo que se busca, ¿no? Continuamos. El otro punto que también hay que tomar en cuenta es el paternalismo. Ya muchos conocemos esto, ¿no? Volvemos de alguna manera a la población como en nuestros títeres, porque como nosotros soltamos la plata, pues a veces la población que hace ya, bueno, este proyecto, esta actividad me trae platita a mi bolsillo y pues hago caso a todo lo que ellos dicen. Y no se trata de eso. Si nosotros queremos que un pueblo se desarrolle, crezca económicamente, sea más educado o sea una sociedad con valores, con principios, no tenemos que llevarlo hacia el paternalismo, sino tenemos que enseñarlos a cómo ellos se tienen que desarrollar, cómo ellos tienen que aprender a crecer. Porque si nosotros nos volvemos en ese papá, por así decirle, que le vamos a dar todo, solo le vamos a dar de comer, por así decirlo, en el tiempo, cuando nosotros nos vayamos de ese lugar, lo único que vamos a hacer es haberlos convertido en personas, digamos, inútiles, que no saben hacer nada. Y muy probable que ese proyecto o esa actividad que hayamos hecho en ese lugar, pues en el tiempo no va a ser duradero, se va a perder, pues nos vamos a terminar
vamos a terminar con malos resultados, ¿no? Y obviamente va a ser un tiempo perdido, una mala inversión y otros, ¿no? Y que esta realidad pues se presente no solamente en el Perú, en diferentes países de Latinoamérica, ¿no? Que pues muchas veces hay comunidades que se vuelven bastante paternalistas. Entonces, seguimos. Ahora, ¿qué es muy importante para, digamos, contrarrestar estas dos primeras partes que les he mostrado? Es pues la planificación. La planificación va a estar en conjunto con diferentes puntos. Por ejemplo, tener un buen equipo de trabajo, ¿no? En este caso, los profesionales. Si yo voy a hacer un proyecto de inversión en el tema ambiental, por decir un proyecto forestal, ejemplo, ¿no? En las cuales me he involucrado, por así decirlo. Entonces, se supone que yo voy a hacer un buen estudio ambiental, una buena línea de base ambiental, y para eso yo voy a contar con mi equipo de profesionales especialistas. Por decir, tendré un especialista, un biólogo, tendré un arqueólogo, un sociólogo, porque no todo el trabajo lo va a hacer un ambiental, sino vamos a necesitar de ese equipo de profesionales que me permitan recoger esa información que se necesita para nosotros después hacer ese plan de manejo, por así decirlo, adecuado, ¿no? Que sea en beneficio de la población. Y para esto, pues, necesitamos de lograr un buen diagnóstico, vamos a tener que trabajar con ese cronograma de actividades, ¿no? Tenemos que ser ordenados, pues. Entonces, también tendremos que caracterizar en las zonas de trabajo que vamos a tener, y también es muy importante de tener estrategias y lo que es la gestión. Esto también va a ser, el trabajo lo va a hacer nuestras autoridades, ¿no? Si nosotros vamos a tener una buena articulación, ya sea con autoridades o con algunas organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, va a ser muy importante porque van a ser nuestros aliados y nos van a permitir a tener una buena gestión y a lograr las metas que nosotros nos vamos a poner en esa comunidad o población, ¿no? Entonces, continuamos. Bueno, siguiente punto, ¿no? La comunidad tiene derecho a participar en la toma de decisiones que afecten sus condiciones de vida y trabajo. Es cierto, se supone que si yo o nosotros vamos a estar trabajando en una cierta comunidad o en un cierto lugar, ¿no? En un cierto espacio, sí o sí voy a tener que hacer que participe en mi comunidad. Si ellos participan, si dan su granito de arena, cada uno de ellos, se van a sentir más comprometidos. Se supone que al ellos trabajar sienten que estoy dando mi esfuerzo, estoy dando mi trabajo, entonces este trabajo o esta actividad tiene que continuar. Pues por si nosotros no los hacemos participar, pues no se sienten comprometidos, no van a valorar lo que se va a hacer, ¿no? Entonces siempre la participación de la comunidad tiene que haber, ¿no? Y esto se va a lograr por medio de las diferentes reuniones, actividades que ya más en adelante les voy a ir mostrando. Ahora, también, por decir, si nosotros como equipo de profesionales o alguna persona que quiere ejecutar un tipo de proyecto en algún espacio, en alguna comunidad, siempre ese equipo o ese grupo de personas que estén desarrollando ese proyecto, por así decirlo, tienen que ser parte de las diferentes actividades que el municipio, que la población tiene, como son las audiencias públicas. Entonces, si bien es cierto, no va a ser obligación como parte de la contrata o de su proyecto en la que están trabajando, pero el hecho de que ustedes sean parte de esas actividades, eso va a hacer que ese proyecto que ustedes están ejecutando sea más sostenible en el tiempo y de todas maneras sea creativo. ¿Por qué creativo? Porque a partir de esas reuniones van a surgir diferentes ideas. Porque recuerden, o sea, si bien es cierto, cuando nosotros tenemos un proyecto, trabajamos con todo un expediente, pero eso no quiere decir que todo va a ser al pie de la letra. Siempre va a haber cambios que de alguna manera en estas reuniones vamos a tener nuevas soluciones, nuevas alternativas. Seguimos. Bueno, aquí les muestra un poquito de Anchihuay. Él es el alcalde de Anchihuay, el profesor Remigio, que de hecho iba a estar el día de hoy, pero bueno, por motivos mayores ya no pudo estar. Sin embargo, aquí les muestro, ¿no? Es un aliado, por decir, del proyecto donde ya estaba trabajando, que era un proyecto forestal en el distrito de Anchihuay, en la Mar Ayacucho, ¿no? Entonces, aquí vemos que está presente en una reunión,
Como vemos aquí, se está haciendo una reunión con los diferentes equipos del municipio y como también con las diferentes autoridades de las comunidades, de los centros poblados del distrito de Anchihuay. Todo esto con el mismo objetivo, ¿no? De buscar soluciones ante las diferentes problemáticas que un determinado grupo de personas o la comunidad posee, ¿no? Continuamos. Entonces, aquí les muestro sobre la participación, ¿no? Ya. Aquí les muestro las consultas con autoridades, ¿no? Siempre es bueno trabajar, como les decía, con las autoridades, no solamente con el alcalde, por así decirlo, sino también trabajar con el presidente de ese anexo, de esas, no sé cómo se llama en otros países, pero al menos en el Perú, a pequeños familias que viven en un mismo sitio se le dice anexos, ¿no? Que conforman, por decir, de 10 a 15 familias nada más, que es bastante poquito, por así decirlo, pero es muy importante hacer esa articulación, ¿no? Con estos presidentes, con estos alcaldes de los centros poblados y de los diferentes lugares, ¿no? Y también es muy importante lo que es la implementación de la supervisión, del mantenimiento, del trabajo que se esté realizando. Porque a veces, en algunas ocasiones ocurre que se está haciendo un trabajo, pero no hay esa supervisión, no hay ese monitoreo, por así decirlo. Entonces, a veces los trabajadores, como nadie me está viendo, nadie está, o sea, ni la población le importa lo que estamos haciendo, entonces como que ya el trabajo no es eficiente, por así decirlo, ¿no? Ya continuamos. Bueno. Si bien es cierto, obviamente que las comunidades o la determinada población van a ser los principales en preocuparse o van